Capítulo número 3 de este maravilloso módulo 2. Bienvenidos todos una vez más a su comunidad de CACCNA. Vamos a hablar de las VLANs, un tema que también es de estos que se han mantenido exactamente igual a lo largo de todas las certificaciones, es decir, de todas las versiones. Esta apunta, como bien ya lo saben, al examen 200-301. Y bueno, recuerden que una VLAN es simplemente más que una red. Nos provee esta habilidad de eh, poder simple y llanamente dividir nuestra red a nivel lógico. Imagínense esta red que está aquí del lado izquierdo, que tiene diferentes secciones dentro de un edificio, entiéndase organizaciones como departamentos o simplemente también pueden ser distintas empresas dentro de un mismo edificio. Si tuviésemos que dedicarle recursos de red a cada una de esas instancias, deberíamos entonces comprar hardware para cada una de ellas. Pero ¿qué tal si simplemente tenemos una arquitectura de hardware única, es decir, un esquema de switches, routers, etcétera, donde podamos dividir lógicamente la red? Entonces lo que hacemos es crear filas. Esa es una buena solución. Además que eso nos representa un montón de beneficios. Disminuimos los dominios de broadcast. A cada vila le podemos agregar eh, un nivel de seguridad específico. Esto por consiguiente aumenta el performance de la red, reduce los costos porque es la misma infraestructura, un montón de ventajas asociados a las VLANs. Recuerden que las VLANs dentro de los switches ya por defecto están creadas unas, ¿no? Por ejemplo, esta que están acá, está creada ya por defecto la número uno, que es la VLAN por defecto. Están creadas las 1002 hasta la 1005 y estas no se pueden usar, no se pueden cambiar, no se pueden eliminar, no podemos hacer nada con ellas sino entender que están allí y ya. A partir de este punto sí podemos crear otras y esas otras sí las podemos editar, básicamente. Hay otros conceptos que siempre se preguntan en este capítulo, es lo que se conoce como una VLAN de datos. Todas las VLAN en general transportan datos. El tema es que hay una serie de VLAN muy particulares, como por ejemplo la VLAN de voz, que va a ser específicamente, ciertamente sigue siendo una VLAN, es decir, tiene la característica principal de una VLAN, que es que cada trama se identifica de forma única a través de la red, con un tag, que es un número que le asignamos a la VLAN, uno de esos que vimos hace ratito, distintos al 1 y a la 1002, 1003, 1004 o 1005. Pero digamos, conceptualmente, una de las cosas diferentes es la VLAN de voz. Otra de las preguntas siempre continuas es la de la VLAN nativa. La VLAN nativa no es más que la VLAN por la cual los switches se comunican entre sí para cosas que no provienen de las VLAN de datos o de las VLAN de voz. Es una comunicación específica entre los switches o de cualquier otro protocolo que vaya a través de los switches, pero que no provenga de ninguna de las VLAN de datos. Así de fácil. Recuerden que aquí la magia de las VLAN es el protocolo 802.1q, ¿sí? Este protocolo es el que a través de un puerto troncal o de un enlace troncal es el que diferencia las diferentes tramas, lo que hace la magia de que hayan diferentes redes dentro de un mismo vínculo físico. También conceptualmente existe la VLAN de administración, que también es una VLAN de datos, pero que utilizaremos para exclusivamente administrar los dispositivos, los switches, los routers, los firewalls, los access points. Creamos una VLAN específico para eso o distintas VLAN para esos mismos propósitos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la voz de VLAN, ¿sí? Por supuesto hay una actividad de Packet Tracer, que por cierto por allí la hemos publicado, por cierto, en nuestras redes sociales, ya está en Facebook, un video cortito de cómo podemos configurar el puerto para que permita la VLAN de voz. Entonces, en el caso de los switches existen básicamente dos tipos de puertos. El puerto de acceso es el que finalmente va a conectarse a un computador, a una impresora, a un teléfono. Y el puerto troncal, que es el puerto que va entre los switches. Y se llama troncal porque va a permitir varias VLANs, ¿sí? Eso es todo. Y el protocolo, como dijimos antes, que hace esa magia es el 802.1q. Si no tuviésemos VLANs, aquí tenemos un ejemplo donde hay tres divisiones de red diferentes. Por ejemplo, tenemos la red faculty, estudiantes e invitados, todos dentro del mismo dominio de broadcast. Entonces, si un computador bien va a poder comunicarse con otro, ¿sí? De su misma nivel lógico. Vean que además las redes están todas en la misma red lógica en este ejemplo. Entonces el dominio de broadcast es demasiado grande. Sí, ahí tenemos un ejemplo donde si un computador, por ejemplo, ¿cuándo se genera un tráfico de tipo broadcast? Un equipo que quiere consultar el DHCP porque no tiene IP. Eso genera una comunicación en broadcast y todos los dispositivos que tengan esa red lo van a escuchar. Entonces vean qué interesante sería si usted dividiera esta red en VLANs y el mismo equipo hace la misma consulta, entonces solo lo van a escuchar los equipos que pertenezcan a su VLAN
y el resto no lo va a escuchar, esa petición, y no van a tener que procesar esa trama. Uno pensará que eso pareciese no un gasto muy grande, porque uno piensa siempre en esa consulta única de esa trama. Pero si cientos de equipos están conectados al mismo tiempo y hacen cientos de solicitudes cada minuto, es un problema para la red. Es que este dibujo que está acá lo representa. Mira que aquí tenemos el ejemplo donde cada quien está en su VLAN. Entonces solo lo escucharán los dispositivos que están en la VLAN. La magia dentro del protocolo 802.1q es esta, ¿no? Que dentro de la trama se inserta una nueva cabecera de 4 bytes, donde uno de los bits que conforman esos bytes es el VLAN ID con 12 bits, con los cuales se pueden formar específicamente hasta 4096 VLAN, exceptuando las que ya están reservadas. Es decir, si bien se pueden crear, no se pueden utilizar para ningún otro propósito. Además, hay otros campos que también sirven para lo de calidad de servicio, por ejemplo, a nivel de capa 2, que sería lo del Class of Service. Aquí está un ejemplo más de lo que es la VLAN nativa. Recuerda que la VLAN nativa es la comunicación entre switches y que tiene que ser igual entre esos switches. La VLAN de voz, que esto es una configuración muy particular porque depende de otras características como el tipo de teléfono. En algunos casos el puerto del switch necesita unas configuraciones particulares, en otros casos una diferente y así sucesivamente. Aquí tienen un ejemplo de cómo se vería la configuración de una interfaz cuando tiene una VLAN de datos y una VLAN de voz. ¿Sí? Se hace el comando show interface, el nombre de la interfaz y el argumento switch port. Ahí está sombreado en amarillo, que nos va a mostrar entonces que el AXMO VLAN es la VLAN de datos, por eso es que se le nombra de esa manera como para diferenciar su propósito, mientras que la VLAN de voz es la VLAN 150. Obviamente usted cuando esté haciendo esto puede asignar el número de la VLAN que usted crea, como le dijimos, exceptuando estas que están reservadas. Hay un famoso rango normal que va de la 1 a la 1005. Generalmente los switches modernos ya no usan ese rango normal, sino ya todos vienen con el rango extendido. ¿Sí? Es decir, que vienen de la 1, exceptuando las reservadas, y hasta la 4095. Ciertamente aquí también hay unas consideraciones respecto a las VLAN extendidas, como por ejemplo, dónde se almacenan, ¿no? Hay algunos casos específicos del uso de BTP y este tipo de cosas. Comando de creación de la VLAN es muy sencillo. En configuración global escribimos el parámetro VLAN, espacio, el número. Listo. Si queremos agregar otras variables, como el nombre, esta información queda local en el switch. ¿Sí? Así que digamos que lo importante es crear la VLAN y simplemente se logra con el comando VLAN, espacio, el número. Listo. Eso es todo lo que voy a hacer. Aquí tienen algunos otros ejemplos de cómo asignamos un puerto a una VLAN. Vamos al puerto y el comando que le vamos a indicar perdón, es el comando switch port mode access y luego a continuación switch port access VLAN y el número de la VLAN al cual yo quiero que pertenezca esa interfaz. Súper sencillo, dos comandos y hacemos que un puerto pertenezca a una VLAN en particular. Si por casualidad esa VLAN no estuviera creada, al momento de hacer eso, el switch me va a dar un mensaje y me va a indicar que va a crear la VLAN automáticamente. Ahí tienen un ejemplo, switch port mode access en el puerto de interfaz, ahí tenés 018 y luego el comando switch port access VLAN 20. Vean que aquí en este ejemplo está súper clarísimo el, el puerto Fast Ethernet 18 es puerto de acceso, ¿sí? Mientras que el puerto Fast Ethernet 01 en consecuencia va a ser un puerto, a ver, troncal, por supuesto. Si bien, bueno, ahí esto tiene muchas variantes, ¿no? Supóngase que usted en la red solamente va a utilizar la VLAN 20. Bueno, entonces este puerto puede ser de la VLAN 20 y también puede ser de la VLAN 20. Si solamente fuese a utilizar una VLAN, que es algo poco común en la actualidad. De hecho, por defecto, el switch apenas usted lo saca de su casa y lo conecta contra 10 switches más y 200 computadoras, eso funciona sin ninguna configuración. ¿Por qué? Porque todos los puertos pertenecen a la VLAN 1 por default. Muy bien, aquí tienen ya un ejemplo más completo incluso de cómo se configura el puerto para permitir el acceso de la VLAN de voz, ¿sí? Aquí está, simplemente se crea, por ejemplo, VLAN 150, name voice, ahí sí creamos la VLAN, luego vamos al puerto y dentro del puerto le decimos switch port mode access y switch port voice VLAN. Este argumento voice es lo que le designa al puerto que esa VLAN va a ser para la voz. Y aquí lo que está como diferente es es decir, que en un mismo puerto de acceso está la VLAN de datos y también está la VLAN de voz. ¿Sí? Eso es posible bajo esta circunstancia muy específica que le indicamos la VLAN de voz. Para verificar, bueno,
Aquí tenemos el Show VLAN Summary o el Show Interface VLAN 20. Recuerden que cuando vemos Show Interface y el nombre de una VLAN o el número de una VLAN, nos estamos refiriendo a la información del SBI. Muy importante recordar eso. Ya hemos hablado del SBI en otro ejercicio. Cuando queremos eliminar VLAN, simplemente le decimos no VLAN y el número de la VLAN, ¿sí? La información de las VLAN se guarda en un archivo que se llama VLAN.dat dentro de la flash. Así que si quisiéramos eliminar la información de VLAN que tiene un switch, pues tendríamos que hacer delete y el nombre del archivo con su ubicación. Así de fácil. Los troncales, bueno, ya sabemos entonces, los troncales son los puertos que conectan con otro switch y por el cual van a pasar varias VLANs. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? ¿Cómo se configura un puerto como troncal? Así es fácil, simplemente le decimos dentro de la interfaz switch port mode trunk. También podemos cambiar la VLAN nativa, que por defecto es la 1, ¿sí? Y la podemos setear a otro número, ¿sí? Aquí tienen un ejemplo de cómo se hace eso y de cómo se verifica. Por defecto, además, los puertos troncales permiten todas las VLANs, ¿sí? Así que podemos, eh, ¿cómo se diría esto? Filtrar cuáles son las VLAN que queremos que pasen por un puerto en particular. Uno de los protocolos que está activo por defecto en los switches es el DTP, que básicamente lo que hace es colocar el puerto en un modo en particular de acuerdo a unos parámetros de configuración, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos un switch y lo colocamos el puerto en modo troncal y ese switch está conectado a otro puerto de otro switch Cisco, el otro switch, aunque no hayamos tocado nada, se va a poner también en modo troncal gracias a este protocolo. Pero en líneas generales es algo que generalmente no vamos a usar y por tal vamos a colocar este comando que está por aquí. O sea, estos son los comandos que deshabilitan completamente ese modo que no es recomendado. Simplemente le decimos switch por mode trunk y switch por no negotiate. Así desactivamos DTP porque no es una buena práctica utilizarlo. Aquí están precisamente las combinaciones de las configuraciones que hacen que este DTP convierta un puerto en algo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un extremo aquí tenemos dos switches, ¿no? Tenemos un switch aquí conectado a otro switch. Si una punta del puerto está en Dynamic Auto, que es el modo por defecto, y la otra está en Dynamic Auto, el resultado es que ese puerto será de acceso, ¿sí? Ese es el resultado. Si por el contrario, una puntita de ese switch está en modo troncal y la otra está en Dynamic Auto, que es el modo por defecto, entonces el resultado va a ser troncal, que es lo que les estaba comentando. Y así sucesivamente el resto de las combinaciones da un resultado muy particular. El punto es que esto no se debe permitir porque pudiéramos permitir que un atacante conectase un switch a un puerto y levantase un troncal. Y si ya nos escuchó previamente, un puerto troncal permite el tráfico de todas las VLANs. Entonces ese atacante pudiera empezar su ataque por allí, por escuchar tráfico de todas las VLAN o por inyectar tramas por ese troncal que se va a transmitir a los demás switches también por sus enlaces troncales. Aquí hay algunos comandos para verificar ese modo, show DTP y el nombre de la interfaz, nos dice cuál es el estado y los paquetes que han pasado por allí. Bueno, eso va a ir llevándonos ya al final de este resumen. Espero que hayan aprendido algo en este breve instante. Sin embargo, los invitamos a seguir profundizando sus conocimientos, leyendo la guía, buscando otra fuente de información, consultándonos aquí abajo por las preguntas, dependiendo de la red social donde hemos publicado este video. Y bueno, lo invitamos a ver el siguiente. Por su atención, muchísimas gracias.